Desde ayer corre la información de que la Defensoría Pública del Poder Judicial interpuso 2 denuncias en la Fiscalía General de la República contra Isabel Miranda de Gualas. Una por falsear declaraciones y evidencias en el caso de la investigación de la desaparición de su hijo y otra por tortura contra Brenda Quevedo, detenida en 2007 al ser señalada como parte responsable de esta desaparición y supuesto homicidio de Hugo Alberto Gualas. Esto es parte de lo que plantean los argumentos de las acusaciones contra Isabel Miranda de Gualas, hoy en manos de la Fiscalía General de la República. La activista Isabel Miranda de Gualas cuenta hasta el momento con 2 carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General de la República. La primera por actos de tortura, en la que se denuncia junto con 10 personas más, entre policías y personal de reclusorios. Esta denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especial de Investigación del Delito de Tortura el 6 de noviembre de 2020, en cumplimiento a la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, quien pidió a las autoridades mexicanas la liberación de Brenda Quevedo Cruz, pues consideró que la detención por el caso Gualas fue arbitraria y contraria a los derechos humanos. Brenda Quevedo, quien fue detenida por su presunta participación en la desaparición de Hugo Alberto Gualas Miranda, aseguró que fue obligada a declararse culpable tras ser sometida a tortura y se le mantuvo aislada en el penal por encargo de las autoridades. De hecho, nos lo decían las mismas personas que trabajan aquí, traen consigna política y por eso nos segregaban, nos aislaban, no teníamos derecho a muchas cosas que otras personas sí las tenían. O sea, desde ahí la estigmatización yo creo que fue muy clara. La segunda denuncia fue promovida por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría del Poder Judicial por el delito de falsedad de declaraciones en la modalidad de simulación de pruebas, en representación de 6 presuntas víctimas de tortura y fabricación de pruebas. En esta denuncia se acusa a Gualas de sembrar evidencias para acusar a varias personas del secuestro de su hijo, y se indica que Isabel Miranda Torres de Gualas simuló rentar un departamento a través de un trabajador de ella para plantar una gota de sangre y una licencia de conducir, elementos que han presentado en contra de los acusados del secuestro y homicidio de su hijo. La fundadora de la Asociación Alto al Secuestro, desde el inicio del caso, apuntó a Brenda Quevedo como parte fundamental de la desaparición de su hijo, por lo que se abocó a mantenerla en prisión. Aparece con Brenda Quevedo Cruz, que es la peor de todos, peor que Juana Hilda y peor que los demás. Yo creo que ella y Alberto Castillo Cruz son los más maquiavélicos, porque Brenda tuvo todavía la osadía de, ya muerto mi hijo, tratar de así está declarado por Jacobo, de revivirlo para que no se les echara a perder su business. Durante sus años de activismo, Miranda de Gualas consiguió el apoyo y se convirtió en una aliada de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, ambos del PAN. Este último, embarcado en la llamada guerra contra el narco, le concedió en el 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos, al tiempo en que se presumía su cercana relación con el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. 2 años después, la activista se presentó como candidata del PAN para el gobierno de la Ciudad de México, elección que perdió. Actualmente, sin la aparente autoridad que en esos años ostentó como evaluadora del sistema de seguridad del país, continúa al frente de su organización Alto al Secuestro. Informe Capital. Isabel Miranda de Gualas ha reaccionado en los últimos días frente a las acusaciones en su contra, asegurando que no existen tales, dado que ella no ha sido notificada ni llamada a comparecer. Al mismo tiempo, acusó al titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Netzaí Sandoval, de intentar amedrentarla con la presunta denuncia en su contra por tortura. Pues yo esperaré a ser llamada por la autoridad. Yo no me tengo por qué amparar porque no he hecho absolutamente nada indebido. Yo no tengo nada que esconder. Repito, ahora estamos en el mundo de al revés. Resulta que a mí me matan a un hijo, lo secuestran y ahora los delincuentes, junto con este señor Netzaí, trata de amedrentarme. Bueno, y al mismo tiempo de esta investigación, este viernes, hoy, se esperaba la realización de una audiencia para revisar la medida cautelar de prisión preventiva en la que Brenda se mantiene desde hace 14 años sin sentencia. Hay que recordar aquí que desde hace meses una oficina de la ONU solicitó al Estado mexicano la liberación inmediata de Brenda por las irregularidades identificadas en su proceso judicial.
La audiencia finalmente no se llevó a cabo y fue nuevamente pospuesta. Y hablamos con la señora Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda, quien nos explicó las razones y el contexto en el que esto sucedió. También nos relató qué es lo que le han dicho de la Fiscalía General de la República sobre la investigación contra Isabel Miranda de Wallace y parte del contenido de la acusación que presentó la Defensoría Pública para solicitar la apertura de esta investigación. El fiscal da la resolución el mismo día, que es el día de hoy, diciendo que no hay elementos para acusar ahorita a la señora Isabel Miranda de Wallace de que haya fabricado. ¿Contra quién voy? Después de él, instancias internacionales. Vamos a continuar con instancias internacionales porque no es posible, ya no sé a dónde, como dice Brenda, pensamos que había justicia, pensamos que con los... Yo tenía mucha esperanza, esperemos que me equivoque, esperemos que me equivoque. Y repito, los que están trabajando excelentemente bien es el Instituto Federal de Defensoría Pública. Y están haciendo muchísimo por todas las víctimas de fabricación de culpables. Este documento, esta denuncia básicamente se basa en toda la fabricación que hizo Isabel, junto con su gente, en la fabricación. Y se narra, detalle por detalle, lo de la gota de sangre, que es toral en este asunto. Por ejemplo, yo leí en la sentencia de los demás muchachos, porque son 6, ya están 4 sentenciados, que dice esta señora que ahí está el ejemplo, ¿no? De que se dice, no. Yo leí esa sentencia y, por ejemplo, lo que les platico fue una pericial que se hizo en la coladera del baño. Y el resultado fue lo que les dije, que no son restos humanos, y ahí está oficialmente. Y en la sentencia decía que en la coladera del baño habían encontrado los restos de Hugo Alberto Wallace. No da ninguna razón. Lo único que me dijo la abogada, que ayer todavía a las 12 estaban mandando información que consideraban importante, y por ahí algo comentaron ellos que habían recibido ya muy tarde información y que era uno de los principales. Pero dice, si no es posible, porque hay muchos casos que hasta en la misma audiencia llevamos información. Eso no tiene nada que ver. Lo que dicen ellos que simplemente no se difiere porque todavía faltan elementos, o sea, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa es fundamental. Entonces, nos llama mucho la atención que casualmente a 2 o 3 días que esta señora ha estado hablando muy mal del instituto, que ha trabajado tan bien, y principalmente con la cabeza, que es este señor que está ahí, ¿no? Muy mal, muy mal. ¿Cómo es posible que ahora que se están haciendo bien las cosas, lejos de aplaudirles, les vaya tan mal? Y no es nada más a ellos, desde antes también ya les han atacado al director del combate contra la tortura, y es normal. Pero así con esa facilidad la difirieron. Y con la larga conversación que tuvimos con la señora Enriqueta Cruz, de la que pudimos recrear el proceso en contra de su hija, el calvario de una serie de torturas que fueron parcialmente acreditadas en un contexto en el que existen graves, pero graves señalamientos contra las autoridades de procuración e impartición de justicia, así como de las instancias de derechos humanos que en su momento tuvieron en sus manos el caso que tiene un punto de inflexión cuando llega un grupo de trabajo especializado en detenciones arbitrarias de la ONU. Esto es parte de lo que nos contó doña Enriqueta sobre todo este proceso. Vamos a ver. Cuando hacen el primer cateo ahí en Perullino, número 6, en el departamento, no sale absolutamente nada. Y lo hicieron a los 2 días de los hechos. No encontraron nada, pero los vecinos que dijeron sobre el supuesto ruido de una motosierra que presuntamente habrían utilizado. Cada uno, y eso no son muchos, eran como 7 más o menos. Uno estaba de incapacidad, otra iba llegando porque de Tecán. Todos dijeron, nadie dijo, yo escuché la motosierra. No, y un vecino, por cierto, dijo, no puede ser que hayan prendido y luego en la noche y que nadie hayamos escuchado, dice, porque aquí hay un cubo de luz. Entonces, si alguien le prende la televisión, el otro departamento escucha hasta el canal que ya le cambiaron, ¿no?
o si echaban una moneda se escuchaba. ¿Cómo es posible? Dentro de la historia dicen que Brenda se ponía una peluca para llevar al correo, ¿no? No sé, lo de la que pedían de rescate. Cuando me catearon del departamento, que fue horrible, yo tenía que le llaman, que con una peinetita nada más se lo pone uno, que es jalón del cabello, y lo pone uno. No es peluca en sí, sino es como un mechoncito. Bueno, muy interesados en eso, muy interesados. Dije, ¿por qué? Y no, esta peluca no es peluca. Es un postizo y es mío. Es más, ni le gusta a mi hija. Así quedó asentado como yo lo declaré. En la sentencia dice que se encontró en mi departamento la peluca con la cual Brenda iba a dejar los documentos al correo. Los comunicados. Los comunicados. Y que yo dije que sí, efectivamente, que era una peluca que también ella usaba y que yo estaba de acuerdo. Falseando su declaración, sí. Totalmente. Así nos vamos. No, todo está... ¿Cómo es posible que hayan dicho que del teléfono que tenía Brenda, un Motorola, que tenía un Pixel, haya salido esa fotografía que muestran de Hugo Alberto? No es posible, no da. Es más, cuando se hicieron los análisis, las pruebas, no da. Y el 14 de febrero del 2006, ya estaban encontrando una gotita de sangre en el sardinero. Pero a ver, entonces, la Procuraduría habría devuelto el departamento después de que se llevaron a cabo las diligencias. El departamento se rentó y se hizo de nuevo otra diligencia. ¿Quién pidió esa diligencia o a razón de qué se realiza esta segunda diligencia? Todo lo estaba controlando la Procuraduría. ¿Y qué supuestamente encuentran en esta segunda diligencia? En la segunda diligencia, la gota de sangre. Esta gota de sangre. Meses después. Que fue después de 7 meses. 7 meses. Tocaba que la llevaran a Santa Marta, Catitla, pero no lo hicieron. O sea, estuvo Brenda muchas horas, allá afuera como 3, 4 horas, y finalmente la llevaron al penal de Santiaguito. Está raro. En el penal de Santiaguito, desafortunadamente, sí, un mes y días llegaron 3 hombres, donde le mandaron llamar a una diligencia ahí a la dirección. Entonces dice ella, ¿pero cómo? ¿Cuál diligencia? Si mi asunto es por exhorto. No. Y Brenda no quería, pero la custodia dijo, no, sí tengo obligación me indicaron mucho que te tengo que llevar, no pasa nada. Pero no me sueltes, le dice. Entran a la sala, donde no había, por cierto, cámaras, y le abre una persona, y cierra rápido la puerta, y ve Brenda al que le abre y a los dos que estaban a espaldas de ella. Voltean y se ponen el pasamontañas y de ahí empieza. Lo primero que le dicen, ¿sabes de parte de quién venimos, verdad? Sí, dice Brenda, de la señora Isabel Miranda. Pues ya lo presenté. Dice, así es, te metiste con quien menos te tenías que haber metido. Y bueno, pues le va muy mal. Le va muy mal, obviamente golpes para que se note tanto y obviamente con toda la indicación llevaban ya el apunte para que firmara, le ponían el micrófono para que grabara, que ella había sido igual que sus coprocesados, todo, pero Brenda les aventaba todo y decía, no, y no voy a declarar algo que yo no hice, mejor mátenme. Y los cínicos le decían, sí lo vamos a hacer, pero después ahorita te vas a fregar y nos vamos a quedar aquí todo el tiempo, Pues el único elemento real que yo sí reconozco es la testimonial de Juana Hilda. Lo único, si quitamos la testimonial de Juana Hilda, se cae todo esto en pedazos. ¿Qué señala esta testimonial? Pues fue la primera a la que la molestan, no llevó una tortura como Brenda, como tal, pero sí muy afectada, y donde la obligaron a firmar algo, donde ya ellos tenían toda esta historia. Yo leía la historia la primera vez y es una historia como salida de Corín Tellado, ¿no? Cuando recuerdo que yo leía esas historias, todo grabaron a Juana Hilda, yo creo que después se dieron cuenta que podían tener problemas, la graban y decía Juana Hilda que le daban botellitas de agua cada rato, total que ella se sentía muy como groovy, ¿no? Y se reía, decía, es que lo matamos, ¿no? O lo que fuera, y se reía, yo decía, esto no es normal.
Ese video está diciendo, y eso, a lo que voy, es la única testimonial, pero ¿bajo qué? Y no hay, ¿por qué la sacaron de la casa de arraigo? ¿Por qué se la llevaron allá al asiedo y la abogada ni siquiera le avisaron? La abogada llegó mucho después. Ya tuvo que firmar, porque sí, también la pusieron en orden, ¿no? O sea, todo el caso está sostenido sobre ese testimonio. Sobre ese testimonio de Juana Hilda. Le ponían lo que narra Juana Hilda, que le hablaban a su mamá y soy a su hija, ¿no? Híjoles, es que cualquiera, ¿no? Dices, ¿dónde te firmo? La CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿qué papel juega aquí en todo esto? El principio muy malo, pero me fue muy mal con Plasencia. Era muy amigo de la señora, entonces todo lo ocultaron. De hecho, esa valorización nos enteramos porque yo reporté a Brenda que estaba muy mal en Tepic. La tenían segregada como un perro. Bueno, no, horrible, sufrió mucho mi hija. En consigna totalmente, y bueno, pues yo mandé solicitar a la CNDH que por favor fueran a ver en qué condiciones de vida estaba mi hija. Y va precisamente la misma persona que la atendió lo de Islas Marías, la psicóloga. Y entonces le dice, Brenda, me preocupas muchísimo, así me platicó mi hija, porque está cerrando nada más las ventanas, pero nadie te ha pues dado el interés, ¿no? O el estudio para que estás muy grave, pues muy afectada por este estrés postraumático. Y Brenda le dice, pero pues ya nos acababan de informar que de privado, de todo lo que yo reporté, no había nada. ¿Eso te dijeron? Dice, no, dile a tu madre que vaya con el ejecutivo que la atendió. Yo hice esa valorización. Vaya, a lo que voy, que solamente de esa forma nos enteramos, porque si ellos que me hubieran mandado, mire señora, aquí está la valorización, no para nada. Entonces tenían que estar rascando. La tenían, es más, le dijeron mucho con una fecha después de esa valorización a Brenda y a mí que no pasaba nada, que no había nada. Que se cerraba O sea, a partir de que la ONU dice Brenda tiene que ser liberada inmediatamente. Investigaron todo, o sea, checaron todo el expediente y vieron una serie de irregularidades que nadie acá quiere ver, ¿verdad? Entonces, seguros de que esto es totalmente violatorio a Brenda y que la recomendación era la liberación inmediata. Y por cierto, su reparación. Y ofreciéndose que si ellos no podían, los de aquí, que ellos les podían ayudar. Porque está totalmente demostrado. Todo lo que encontraron, todos de las torturas de Brenda, todo cómo han llevado el proceso, que no han permitido que se presenten las pruebas, que tenemos nosotros siempre obstaculizando. Todo eso lo leyeron y en eso es... ¿Cómo me hubiera gustado traerlo? Porque si son 30 y tantas hojas que hacen el grupo de trabajo, donde están totalmente convencidos, no nada más es una simple opinión, ¿no? Pues después de tantos años, 3 gobiernos, porque fue a finales del de Fox, fue el de Calderón, que fue el peor, y el de Peña, bueno, nos fue pero muy mal. Entonces, de verdad que pues nos han escuchado. No he visto todavía resultados por parte de Gobernación, pero lo que me encantó es que ya le dieron el título a Brenda como víctima, que es el RENAVI, y eso fue por parte de la CEAP. De la Comisión de Ejecutiva de Atención a Víctimas. De Atención a Víctimas. Sí. Y tiene que ver con el documento de la ONU. En eso ha ayudado. Obviamente la señora al saber eso, pues ya metió amparos y que Brenda no es víctima, que la víctima es ella. Y bueno, ya se imaginarán. Entonces, no puede ser que también le vayan a quitar el RENAVI a Brenda, ¿no? Si ya está dado y es por un documento.